Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Los días jueves y viernes de la pasada semana participé en un evento virtual sumamente importante bajo la convocatoria del ciclo internacional Nuestra América y los planes del imperialismo. Se realizó con la matriz técnica desde Caracas y con la participación de importantes pensadores, dirigentes sociales, dirigentes revolucionarios, su primera conferencia. Entre los participantes estuvieron Iñaki Gil de San Vicente, que ha estado aquí en República Dominicana, un marxista de eso de alto calibre del País Vasco, ubicado en el Estado español. Néstor Coan de Argentina, muy conocido en todo el continente. Julio Chávez de Venezuela, un importante dirigente político del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Carlos Casanueva, chileno, y actualmente es el secretario general del Movimiento Continental Bolivariano. Estuvieron representantes de Telesur, de Cuba, de México, la vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Gladys Resquena, que es la encargada del tema de género, una feminista de fuste, Carlos Aznares, un comunicador de larga trayectoria y de mucha potencia en su pensamiento, entre otros y otras. Y quiero trasladar a ustedes algunas ideas clave que se expresaron allí en torno a lo que está pasando en el mundo, en torno a la actual crisis integral del capitalismo. Se informa que la economía de la Unión Europea va a descender, va a descrecer al menos 10%. La de Estados Unidos, y eso son cifras conservadoras todavía, al 8%. A nivel global, un 4%. Ustedes saben que en República Dominicana, la CEPAL recientemente vaticinó menos 5.3%, un alto descrecimiento superior al promedio mundial. Se destacó que esta crisis es la más grande de la historia del capitalismo mundial, de su historia, incluso mucho más profunda y extensa que la crisis de 1929. Se trata, y fue una consideración colectiva, de una crisis sistémica, una crisis del sistema, una crisis múltiple, porque no solamente una crisis económica, una recesión, una depresión, no es mucho menos una simple crisis financiera, de explosión de las burbujas, es una crisis económica, social, política, político-institucional, militar, ambiental, urbanística, de salud, de educación, y más que todo eso, de existencia misma del planeta, que está amenazado. Hubo mucho énfasis en señalar los daños provocados a la madre tierra. Está en crisis un sistema de vida, la crisis de una civilización impuesta, la civilización capitalista impuesta desde Europa, la crisis de la modernidad,
sobre la que se monta la llamada posmodernidad. Se subrayó que antes de la pandemia y de todos sus efectos devastadores, ya se estaban produciendo múltiples manifestaciones de esa crisis y al mismo tiempo crecientes rebeliones. Y entre las que se destacaban en América Latina está la de Chile, donde el pueblo irrumpió contra las consecuencias del modelo neoliberal capitalista. Haití, Honduras, en fin, un cuadro de crisis profunda. En ese marco, es claro, también esa fue una idea eje común en muchos de los ponentes, que estamos frente a una decadencia agresiva del imperialismo occidental, al mismo tiempo que se registra su fraccionamiento. Una decadencia agresiva en la que se emplea la fuerza militar para intentar controlar el cuadro de pérdida de hegemonía, de pérdida de influencia, de pérdida de dominio. El COVID fue señalado, o la COVID, como un arma de destrucción, de exterminio, de fuerzas, lo que llaman en el lenguaje de los ideólogos del capitalismo actual, fuerza sobrante, población sobrante, y diríamos también que países sobrantes para ello. De ahí la extraordinaria agresividad de los Estados Unidos frente a Venezuela, frente a Cuba, todo lo que está pasando más allá de nuestra América, en el Medio Oriente, en Irak, la siembra del caos. En ese contexto se destacó la importancia de resistir y de lograr los recursos y energías necesarias para vencer. En el marco de una agresividad y una decadencia que presenta al imperialismo y especialmente a su centro fundamental, los Estados Unidos, me refiero al imperialismo occidental, con grandes debilidades y choque de facciones a nivel incluso militar. En realidad, el poder militar de los Estados Unidos se ha rezagado en diferentes vertientes respecto al avance del poder militar de Rusia y de China. Hay áreas del poder militar obsoletas que han quedado atrás en materia de tecnológica y se presentan facciones en pugnas en dirección a qué camino escoger. Entre las que se señalaron, las vertientes más retrasadas son la marina, la cohetería, las tropas especiales, la aviación, y se destacó la ventaja de Rusia y de China sobre esto, lo cual aumenta también la agresividad de Estados Unidos, que se ve desplazado. Están haciendo un gran esfuerzo por fundir, por articular la OTAN y el Pentágono e intentar renovar tecnológicamente las Fuerzas Armadas. Eso conlleva también una línea de saqueo de la biodiversidad de la vida y
de los recursos naturales, los minerales estratégicos. Y para eso están procediendo, en primer lugar, a agredir o a los planes de agresión mayor contra Venezuela, por su enorme diversidad y además, y esto se destacó, porque Venezuela ha conquistado su soberanía. Todos los países que apuntan en dirección de la dependencia tienen una gran hostilidad de parte de los Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela han creado en Colombia una plataforma de agresión contra la Venezuela bolivariana. Pausamos ahora, pero vamos a seguir con este importante tema. Guevara. Cuidado.